Hegel veía el arte de su tiempo de un modo, digamos, un tanto desalentador, afirmando en sus lecciones de estética y según la transcripción de su alumno Giotto, que la situación general de nuestro presente no es propicia para el arte. En opinión de Hegel, el arte, en el proceso de disolución de la forma romántica del arte, es decir, en el proceso de finalización de aquella etapa iniciada con el arte cristiano, el arte habría en ese proceso dejado de ser capaz de otorgar ya la satisfacción de las necesidades espirituales que otros pueblos, dice en otras épocas, solo habían podido encontrar en él. Por eso decía, los bellos días del arte griego, lo mismo que la época áurea del tardío medievo, pertenecen ya al pasado. Evidentemente para Hegel, esos días del arte griego, coincidentes con la época de Fidias, pero también esa época áurea del tardío medievo, constituyen los dos puntos más álgidos, más valiosos de la historia del arte. Y de ahí su conocida y más polémica afirmación: bajo todos estos aspectos el arte, por lo que se refiere a su destino supremo, es y permanece para nosotros un mundo pasado. Con ello también ha perdido para nosotros la auténtica verdad y vitalidad. Por tanto, cuando hablamos del carácter de pasado del arte, nos estamos refiriendo a lo que sucede fundamentalmente en este proceso de finalización o de disolución de la forma romántica del arte. Recordemos que en la etapa de la forma romántica del arte, el arte tuvo como base la unidad de la subjetividad del artista con su contenido, es decir, con lo que hay de conciencia espiritual de Dios en él, en el individuo, en cada uno de nosotros, y cifrada esa conciencia espiritual en valores como el honor, el amor, la fidelidad, etc. Pero también la etapa de la forma romántica del arte estuvo destinada, como decía, a finalizar, a disolverse, un final, una decadencia del arte motivada por algunas causas. ¿Y cuáles serían esas causas? Bueno, pues una de las causas sería, en opinión de Hegel, el interés de los artistas por la imitación subjetiva de lo existente, por la mera objetividad exterior de las cosas, el hecho de que la realidad se presentase en el arte en una objetividad cada vez más prosaica y que el arte hubiese dejado o estuviese dejando de concebir la vida en su auténtica sustancia, es decir, como contenedora de lo divino, dejando de tomar como objeto o contenido lo necesario o lo esencial en sí mismo, pues en opinión de Hegel las manifestaciones artísticas habrían ido volviendo a la imitación, tanto en la pintura como en la literatura, pero con una aproximación más o menos, dice él, casual a la existencia inmediata, que, tomada por sí misma, escribe Hegel, no es bella y resulta prosaica. De ahí que Hegel se llega a preguntar si en general tales producciones merecen llamarse obras de arte. Pero la otra causa de decadencia del arte a la que Hegel parece darle incluso más importancia es el humor subjetivo, que él ve que se ha ido introduciendo con cada vez más fuerza en el arte y que él critica por considerarlo una liberación arbitraria de la subjetividad del artista. Y aunque no menciona a ningún artista plástico a este respecto, Hegel, sin embargo, sí que menciona a literatos, en especial a Jean-Paul Richter, como ejemplo de los peligros de lo humorístico y respecto de cuyas obras afirma que metáforas, chistes, bromas y comparaciones se suceden bruscamente, nada deviene, todo estalla. Sus novelas, dice, son algo totalmente fallido. A este respecto, creo que hemos de recordar que la auténtica obra de arte consistiría para Hegel en un contenido que en sí mismo no es casual ni transitorio y en la configuración idónea, en la obra se entiende, que corresponde a tal contenido. Y esto era aplicable, evidentemente, o fue plenamente aplicable a las dos etapas anteriores, a la etapa de la forma clásica del arte y a la de la forma romántica del arte, que, como digo, está en estos momentos ya en plena disolución. Sin embargo, considerando las obras de su época, de la época del propio Hegel, desde la perspectiva de este ideal, Hegel ve que abundan las obras prosaicas, abundan las obras cargadas de subjetividad vacía,
Y de hecho Hegel afirma que muchos de estos trabajos se quedan cortos como obras de arte. En su opinión, el contenido del arte, en la fase del final, en la fase de la disolución de la forma romántica del arte, sería ya superfluo, afirmando que tan solo la pura subjetividad del artista es la que ahora parece querer mostrarse en las obras. La obra de arte sería pues una producción en la que el sujeto productor, es decir, el artista, simplemente se hace ver a sí mismo y nada más. Y aquí está, o estaría precisamente el mayor problema, en opinión de Hegel, en que el sujeto por sí solo, el artista, sus ocurrencias, sus pareceres puramente subjetivos o particulares, no podrían ser nunca para Hegel el contenido fundamental del arte. ¿Y por qué? Pues porque el sujeto kantiano o el sujeto fictiano no sería sino una forma vacía, una forma que puede tener certezas, pero nunca verdad. Y quería cerrar ya aquí esta segunda parte del tema que estamos dedicando a las lecciones de estética para dejar para la tercera un pequeño comentario adicional sobre algunas otras consideraciones que también considero importantes de cara a ese después de la forma romántica del arte y que aparecen en aquellas lecciones de estética que Hegel impartió en Heidelberg primero y luego en Berlín, y según la transcripción que de ellas hizo su alumno Heinrich Gustav Otto.